Vamos al libro de Proverbios. Este va a ser el texto que quiero usar para este mensaje. Obviamente estamos en Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19. Pero yo quiero comenzar con este texto porque hoy se trata de la lengua mentirosa. Entonces dice así Proverbios capítulo 12, versículo 22. El Señor detesta los labios mentirosos, pero se deleita en los que dicen la verdad. Se pueden sentar. Gracias. Eh, Quiero que salude antes de entrar en el mensaje. Quiero que salude a su hermano a la derecha, a la izquierda. Dile, bienvenido a la casa de Dios. Usted se ve hermoso, hermosa. Amén. Qué bueno. Están despiertos. Qué bueno. No tiene que darle un codazo al hermano a la derecha, a la izquierda, a la derecha. Gloria a Dios. Bueno, estamos en la serie, ¿verdad? De Proverbios. Y aquí vemos en la otra semana, estábamos hablando de las 7 cosas que Dios odia. Y la lengua mentirosa de lo que vamos a predicar, lo que voy a predicarle a ustedes en esta hermosa iglesia. Y este es el tema de hoy. Ahora, la semana pasada hablamos sobre qué, iglesia, de nuevo, los ojos qué, exactamente, arrogantes, el orgullo. Y ¿qué tenemos que hacer para cuidar nuestros ojos? ¿Qué debemos de hacer como iglesia? ¿Qué debemos de hacer como cristianos para cuidar nuestros ojos? Porque en ella, le quiero decir, en ella vamos a encontrar muchas cosas. La palabra de Dios nos dice que entrará la luz de Dios por nuestros ojos. Si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de Dios, vamos a ser que unas lámparas, ¿verdad? Vamos a ser una luz que vamos a proyectar nuestro Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Gracias. eh, a los demás, ¿verdad que sí? Hay que cuidar nuestros ojos, ¿verdad que sí? Porque en ella dejaremos entrar la luz de Dios o la oscuridad. Entonces, por eso que los ojos es importante de cuidarlo. La lengua, dice la palabra de Dios, que Dios detesta, Dios odia una lengua mentirosa. Y es la segunda cosa que Dios deteste o detesta, perdón. Y en Santiago, que yo quería, mientras iba estudiando sobre la lengua mentirosa, estaba pensando en Santiago. Estaba pensando de lo que Santiago le dijo a la iglesia sobre este tema. Inclusive en capítulo 3 de Santiago, él nos deja saber muy claro aquí sobre este tema tan importante que es la lengua, ¿verdad? Sabiendo que tú y yo cometemos muchos errores. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo cometo errores? Levanten las manos para ver cuáles son los valientes. Sí, ¿verdad? Cada uno de nosotros cometemos errores. La persona que dice que no, hermanos, tenemos que bautizarlo ya el viernes en agua y dejarlo ahí un ratico. No queremos tampoco hacerle daño, pero para que despierte. Y agua fría. Y para que digan, no, yo reconozco los errores que yo tengo, ¿verdad? Y Santiago les dice a la iglesia que si pudiéramos nosotros dominar la lengua, que seríamos perfectos, seres humanos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Wow. Hermano, y después Santiago les da una ilustración aquí a la iglesia. No tanto le explica la importancia de frenar lo que usted va a decir y el peligro de la lengua, pero él da unos ejemplos aquí en el capítulo 3 de Santiago. Y también habla que un pequeño timón hace que un enorme barco, estábamos, le cuento, en un barco enorme. Yo cuando llegué al muelle allí a ver ese barco, yo dije a mi esposa, es increíble el tamaño, parece como esos torres grandes, ¿verdad?
creo que son 18 pisos, tiene el barco, y tiene la capacidad para 5,000 personas, 5,700 personas, aparte del personal que son 1,700 personas. ¿Usted se imagina cuántos de ustedes han tomado cruceros? Nadie aquí. Tienen que hacerlo. Entonces, estaba pensando en esta ilustración que dio Santiago, y él habla también que podemos controlar los caballos, ¿verdad? Podemos controlarlos y colocar en ellas, ¿verdad? Un pequeño freno en la boca del caballo. ¿Cuántos de ustedes han montado caballos aquí? Yo también. Eh, y si usted ve lo que le ponen en la boca del caballo, y el caballo irá a donde queremos, ¿verdad? Usted lo gira, hay como una manera de controlar el caballo, pero usted lo gira así, a la izquierda, a la derecha, y el caballo va caminando por ese camino. Pero también un pequeño timón hace que un enorme, de nuevo, barco gire a donde desea el capitán. Y es increíble como el timón de un barco es como así del tamaño, no es grande, y como el capitán está navegando en las aguas y es increíble, ¿verdad? En un tamaño tan grande. Y aún hay fuertes vientos que se presentan en el camino. Me hace recordar, y le voy a explicar aquí un testimonio de nuestro viaje, nuestro crucero. En el segundo día de nuestro viaje a las Bahamas, antes de llegar allí, estábamos cerca de Orlando. Y muchos de ustedes estaban orando por nosotros porque estaba pasando el huracán Melissa. Y entonces cuando estábamos ya a punto de llegar a Orlando, se estaba formando una tormenta aparte del huracán. Y mientras estábamos ahí en la conferencia, estábamos en ese entonces, porque inició de una vez, es decir, cuando nos montamos en el barco, ya la conferencia inició. Ya estábamos en el teatro presentando. Y estábamos llegando casi a la Florida y se había formado esta tormenta, ¿verdad? Mientras estábamos allí. Y el barco estaba, balanceaba así, ¿verdad? A la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Yo, ok, ¿qué está pasando? Y de yo me recuerdo que parecía como incontrolable. No había manera de nosotros mismos decir, vamos a frenar esto, vamos a tierra, porque estábamos en mar abierto, ¿verdad? Y el barco estaba allí y estaban todos incómodos. Y los vientos eran peligrosos, inclusive estaba lloviendo y nosotros mirando hacia la ventana, mirando esta tormenta. Y como ustedes bien saben, que el huracán estaba ya, creo que atravesando por el Caribe. Estaba creo que estaba entrando en ese momento Haití, me parece, y no estábamos tan lejos del Caribe. Y yo me recuerdo, hermano, que el hijo mío se enfermó. Era tan difícil de caminar allí. Mi esposa y yo estábamos, wow, ¿qué está pasando aquí? No podíamos ni caminar, ¿verdad? Y mientras nos dirigíamos a nuestras cabinas en ese entonces, mi hijo y su cuñada se sentía totalmente, estaban a punto de vomitar. Le dieron, creo que pastillas, le dieron un sinnúmero. Mi esposa siempre anda en su bolsa, anda con aceite de menta. Y ella me dice, tómate aceite, pastilla, que te va a quitar el mareo. Y aún así estábamos orando por ello, pero no fue fácil. Pero en todo ese transcurso, el capitán iba navegando sin problema. Iba llegando, casi llegando a Orlando, y como que si no fuera nada. Inclusive nosotros cuando llegamos a Orlando, yo le dije a algunos de las personas que estaban en la recepción, ¿esto es normal? Me dice, oh no, no se preocupes. El capitán ya sabe. El capitán te va a llevar a su destino. Si fuera algo de peligro, no te va a llevar hacia Bahamas. Yo dije, ok, ok, está bien. Pero es increíble, ¿verdad? Ese timón y ese capitán navegando por esas aguas. Y nos llevó y llegamos a aguas tranquilas. Gloria a Dios. Y yo estaba orando, Señor,
Bueno, usted que sabe, estamos aquí en el barco, pero no quisiera morir así en el barco, en otra forma, ¿verdad? Pero no, no, con la confianza de Dios y gloria a Dios que llegamos bien. Pero todo eso lo podremos controlar, ¿verdad? Los barcos, los caballos, con frenos. Pero la lengua, hermanos, no cuesta. Dice la palabra de Dios que la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Grandes discursos. Y dice que así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Ustedes saben de los incendios que usted ve en la televisión en California, ¿verdad? Son acres y de árboles destruidas. Son millones. Y creo que arrestaron a uno, no sé si fue en California, me parece que fue en California, que él fue que comenzó ese fuego. Es increíble, ¿verdad? Usted ve todo el desastre de los árboles donde eran parados así, ¿verdad? Lleno de vida y estaban totalmente destruidas. Pues la palabra de Dios dice que la lengua es una llama de fuego, una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad, dice la palabra de Dios, que corrompe todo el cuerpo, no solamente los ojos, que hablamos en la otra semana, no solamente las manos, que vamos a tocar después en la otra semana, pero todo el cuerpo, la lengua, hermanos. Y es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Lo que Santiago nos deja saber muy claro aquí, hermanos, el infierno mismo, es decir, el mismo Satanás, él mismo la enciende. El mismo enemigo te está provocando, porque quiero decirle, usted tiene que escucharlo al enemigo para poder entonces hacer la maldad. El enemigo no te puede forzar a hacer nada. Usted toma esa decisión. Pero él mismo es el autor de toda oscuridad, de toda maldad. Podemos domar toda la clase de animales, ¿verdad? Aves, reptiles y peces. Pero nadie, dice la escritura en Santiago, puede domar la lengua. Pero más luego yo le voy a explicar, hay maneras, aplicación que le voy a dar que podemos aplicarlo en nuestras vidas para controlar la lengua. La lengua es maligna, dice la palabra de Dios, y incansable, dice la escritura. ¿Llena de qué? Veneno mortal. Wow. Es como un serpiente, ¿verdad? Una culebra. Está lleno de veneno. Dice la palabra de Dios, Santiago, y le está hablando a la iglesia aquí, que la lengua es así. Hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos tú y yo, verdad? Muchas veces que alabamos a Dios con nuestra lengua, pero con la misma lengua, ¿qué hacemos? Maldice y maldecimos a quienes Dios creó, a su propia imagen. Es una realidad. Yo le confieso, no hablé malas palabras, pero cuando llegué, me vino a buscar Ángel. El auto no estaba supuesto a entrar por un carril y le dije, pase por ahí, pase por ahí. Y él me dijo, no tiene que dar la vuelta. Y dije, le dice así, no, tenemos que irnos para la iglesia, déjenos. Y le hablé fuerte, pero no le hablé malas palabras. Pero eso me trajo convicción, porque yo dije, yo debo de demostrar una lengua frenada, de decirle al hombre que estaba ahí de seguridad, entiendo, él va a dar la vuelta y me va a pasar a buscar. Entonces, hermano, tenemos que cuidar la lengua, ¿verdad que sí, iglesia? Santiago dice, de la misma boca salen bendición y maldición, de la misma boca. Dios nos deja saber que, que eso no debe de hacer así, eso no está bien, claro, dice la palabra de Dios. No dice, Dios no dice, ah, no, de vez en cuando le va a salir unas cuantas cosas. No, Dios dice, no está bien. No está bien. Y la lengua mentirosa es una de las cosas que Dios odia y detesta. Ustedes se recuerdan
la historia. Y esta historia, cada vez que leo esta historia, digo, Dios mío, pero muchas personas quieren hacer las cosas escondidas de Dios y hablar mentira para salirse de la suya, ¿verdad? Y esta historia, usted se recuerda la historia en Hechos capítulo 5 de Ananías y Zafira. Creo que es uno de los mejores. Hay muchos ejemplos, le puedo decir, de la lengua mentirosa en la Biblia. Usted puede ir al Viejo Testamento y ver muchas historias allí acerca de este tema. Pero con esta pareja, esposo y esposa, ¿cómo sabiendo que Dios lo sabe todo y ellos teniendo su propiedad, ¿verdad? Su propiedad. Y simplemente ellos podían decirle a Dios, sabe que Dios, usted conoce mi corazón, yo vendí esta propiedad en tal precio, yo voy a diezmar tanto y hablar la verdad. No, querían ocultarle eso a Dios. Vendieron una propiedad, hermano, y llevó solo una parte de dinero a los apóstoles, dice el libro de los Hechos. Y afirmó aquí, no tanto que llevó el dinero, pero afirmó aquí que era la suma total de la venta. Dice la palabra de Dios, con el consentimiento. Entonces no era solamente Ananías, era su esposa que estaba en acuerdo con él, que iban a ocultar la venta total de la propiedad. Entonces ella lo sabía de lo que el esposo iba a hacer o lo que hizo, es decir, de vender la propiedad y de no reportarlo, porque ya Dios sabe las cosas, más que la propiedad era de ellos. Ellos se quedaron con el resto del dinero. Hermanos, Pedro confronta a Ananías. Le dice, ya lo sabía, y le dijo así en la escritura, ¿por qué has permitido que Satanás, no? Él no dijo, ¿por qué mientes? ¿Por qué está haciendo estas cosas? No, dice, porque, porque has permitido que Satanás llenara tu corazón. Porque sabemos que del corazón sale los pensamientos, ¿verdad? Salen cosas que no debemos de hacer. Y entonces aquí Pedro le está llevando un mensaje directo al comportamiento pecado de esta persona, ¿verdad? De Ananías. Y aquí vemos, hermano, que dice la palabra de Dios, le mentiste al Espíritu Santo, dice la Escritura, y le quedaste con una parte del dinero. ¿Usted se imagina que usted le está hablando mentira a un familiar, un amigo, y esa persona ya lo sabe? Ya lo sabe. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué me mientas? Yo sé que hiciste esto y esto y aquello. Entonces, el resultado aquí de su mentira le causó que la muerte. Murió al oír las palabras de Pedro, las palabras de Dios, que él estaba siendo utilizado por Satanás. Y mira qué interesante, porque cuando él muere, dice la palabra de Dios que los jóvenes vinieron a la casa y se llevaron su cuerpo. Pero 3 horas después, ¿quién aparece? La esposa, sin saber de lo que estaba pasando allí. Y la esposa entra a la casa y sin saber, ¿verdad?, del asunto de su esposo, que acaba de morir. Y Pedro le pregunta a ella, ¿fue esto todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de tu terreno? Escuchen, de su terreno le está diciendo, esto fue todo, le está dando la oportunidad de decir, yo fallé, perdóname. Esto no fue la totalidad de la venta de esta propiedad. Perdóname. Yo hablé mentira antes. Estaba con mi esposo diciendo, sí, vamos a hacer esto. Vamos a ocultar el dinero de la venta de la propiedad. No, no fue así. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, sí contestó ella, que fue la totalidad de lo que ellos vendieron esa propiedad. Ella dice, este fue el precio. Está dando el número. ¿Cuál fue el resultado de ella, hermanos? Dice la palabra de Dios en versículo 10, que al instante, después que habló,
al instante, ella cayó al suelo y murió. ¿Y quién llegaron? Los jóvenes se llevaron el cuerpo de ella. Hermanos, tenemos que entender algo aquí muy, muy claro en esta historia, que la mentira tiene consecuencias. La mentira nos va a afectar a nuestra vida. No tanto a nosotros, pero también a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos. La mentira. Y lo que trae es que nos trae las consecuencias que al final puede ser la muerte. Es posible. Y tenemos que cuidar nuestra lengua. Amén, iglesia, de no mentir. ¿Cuál es la aplicación aquí? En estos minutos que tenemos, quiero explicarle a ustedes la aplicación importante de cómo debemos de cuidar y frenar nuestras lenguas. Y no dejar que la lengua toma su control, escuchen bien, iglesia, sobre nosotros. Ya que somos nosotros, tú y yo mismos, ¿verdad? Que debemos de tener ¿qué? Control de qué? Sobre nuestra lengua. No la lengua tener control sobre nosotros, sino nosotros mismos de tener control sobre la lengua. Así es. Yo veo en nuestra sociedad que hay muchos de los niños jóvenes que ellos mismos son los padres. Ellos le dicen a los padres, no, yo quiero hacerlo así y lo quiero hacer de esta manera. Y los padres que hacen, ok, y lo hacen. No, somos la autoridad de nuestra casa, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que tomar nuestra lengua en seriedad, que la lengua puede afectar a nuestra familia. ¿Sí, iglesia? Y eso le va a tocar el corazón de Dios y hay consecuencias. Mira qué interesante aquí, hermano, cuando estaba estudiando esto. Porque estaba pensando, primero, y quiero que apunten aquí, los primeros que debemos de hacer en la aplicación aquí de frenar nuestra lengua y para no hablar mentira, es mirando la historia del salmista David. Salmo 141:3. Mira lo que dice aquí. Salmo 141:3. Dice, toma control de lo que digo. Él está reconociendo que él quiere tomar control de lo que dice, pero él reconoce que sin el Señor él no va a poder controlar de lo que va a decir. Tiene que ser con la voluntad de Dios, orar. Mira, en todas las cosas, dijo el apóstol Pablo, oren. Tenemos que siempre presentar toda nuestra conversación. Como le expliqué yo cuando estaba en el muelle, ¿verdad? Estaba yo allí en el barco cuando se estacionó. Yo no estaba supuesto a gritarle a ese hombre, decirle, date rápido. Yo puedo decirle, tienes razón. Yo tengo que decirle al hermano Ángel que dé la vuelta y que me pase a buscar. Entonces, yo no pensé en ese momento, Señor, dame paciencia, dame control de mi lengua. No, dejé que la carne, ¿verdad? Que me lleve a decirle esas palabras. No eran palabras de malas palabras, sino, pero le hablé fuerte. Entonces, el salmista entendió algo aquí. Dijo, toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda, ¿qué, iglesia? Mis labios. Eso es lo que tenemos que decirle a Dios. Guarda, Señor, nuestros labios. Hay que pensar en esto. Piensan antes de hablar. ¿Cuántos de ustedes piensan antes de hablar? Levanten las manos y piensan antes de hablar. Mm, ok. Muchas veces, ¿verdad? No pensamos y soltamos la lengua y veneno. Sale por ahí, veneno, 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 veneno. Y cuando viene a ver, dice el esposo o la esposa, yo me voy de la casa, no aguanto más, no aguanto más. Y eso es un error. Debemos de frenar, de pensar, de analizar y hacer como el salmista que dijo, Señor, toma control de lo que digo, cada palabra, cada pensamiento. Señor, guarda mis labios. Tenemos que guardar nuestros labios. Piensen antes de hablar. Mira lo que dijo Santiago en capítulo 1, versículo 19. Dice así, Santiago 1:19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser, ¿qué? Rápidos para qué, iglesia? Escuchar, ¿verdad? Lentos para qué? Para hablar. Y
lentos para qué? Enojarse. Wow, es una aplicación tremenda, ¿verdad? Porque si analizamos esto bien, hermanos, aquí dice la palabra de Dios que debemos ser rápidos para escuchar. Muchas veces no queremos ser rápidos para escuchar. Yo hago mucha consejería y los primeros, cuando se sienta la pareja en mi oficina, les quiero dar unos reglas antes de conversar y le explico. Vamos a hablar una voz a la vez, unos labios a la vez, ¿ok? Va la esposa, va el esposo, y cuando, por ejemplo, la esposa comienza a hablar, no, es pastor, esta es la cita, porque le digo, explíqueme una sola cosa que le molesta o que usted vino a mi oficina. ¿Qué está pasando con su relación? Y la esposa comienza y el esposo, no, pastor, mira, usted no sabe, eso no es cierto lo que dice. Yo dije, hermano, déjala que hable, por favor. Entonces viene el esposo y él comienza a hablar, no, que mi esposa esto y lo otro y lo otro. Y la esposa, no, que tú no sabes, pastor, que él es marido. Déjelo hablar, ¿verdad? Entonces, no podemos tener una conversación si ambos están hablando, ¿verdad que no? Entonces, tenemos que primero escuchar. Y yo lo que, como buen pastor en Cristo, dando consejos, ¿verdad? Yo quiero escuchar. Y yo lo que hago es, tomo mi bolígrafo y comienzo a escribir, escuchar. Ok, dijo esto, lo otro, ¿qué dijo el esposo? Tal, 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 tal. Y después comienzo a analizar, aquí es el problema. Y son cosas que de verdad no están frenando su boca, no están escuchando para entender la esposa o la esposa al esposo y se convierte, hermanos, ¿en qué? Contienda, pleito y cuando vienen a ver quieren divorciarse. ¿Por qué? No, es algo que se puede reconciliar y arreglar, ¿verdad que sí, iglesia? Amén. Entonces tenemos que ser, es frenar, escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Esas son las reglas que Dios nos dice. Santiago lo dice por igual. Porque si no, las palabras sí pueden afectar a nuestro cuerpo. Eso es mentira que dicen, ¿cómo dicen los norteamericanos que sticks and stones may break my bones, but words never harm me? No, eso es mentira. Claro que los palos y cosas pueden herirte, pero también palabras. Claro que sí, palabras pueden herir a una persona. Y por eso es que tenemos que cuidar de lo que vamos a indicarle a cualquier persona, ¿verdad, iglesia? Entonces tenemos que escuchar, analizar y después darle una respuesta con amor. Yo leí en la otra semana Gálatas 6:1 que habla que si un hermano está en tentación o está en el pecado, usted que es cristiano, más maduro quizás, restaura a tu hermano lentamente, si no, usted va a caer en la tentación. Así es. Entonces, tenemos que entender esto. Llena tu corazón con la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Si usted se llena de la palabra de Dios, cuando viene uno, ya le conté, cuando viene uno y te corta en el carril, usted va conduciendo y se mete ahí, usted no le va a decir, mira, usted le va a decir, Dios le bendiga. Amén, Padre, cuida sus pasos. ¿Verdad? Es porque usted está lleno de qué? De la palabra de Dios, lleno del amor de Dios, lleno de comprensión, lleno de la gracia de Dios para poder entonces darle ánimo a esa persona y ¿qué va a pasar aquí? Dios va a bendecir su vida. Amén. Entonces, hermanos, lentos para hablar y lentos para enojarse, porque el enojo produce contienda y el enojo nos lleva al pecado. Hermano, llena tu corazón con la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí en Lucas 6:45. Lucas 6:45. Voy a leer esta porción. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. ¿Usted nunca han escuchado eso? Que cuando la persona está embriagado, dice, está diciendo todo lo que siente en su corazón.
porque tiene la influencia del alcohol. Pero no, es el corazón mismo. El corazón está lleno de maldad también. Pero si estamos alimentándonos con la palabra de Dios, lo que va a salir de nuestro corazón es que palabras para edificar, palabras para exhortar, palabras para mejorar la relación entre tu familia, tus hijos, tus amistades y personas que no comparten tu fe. Porque ellos, les cuento, estaba en la línea esperando salir hacia afuera y hay que pasar por migración ahí, ¿verdad? Entonces, llegamos temprano a las 4 de la mañana. Me paré ahí, llega una señora y dice, no, yo tenía desde las 2 de la mañana ahí, pero yo estaba ahí desde las 4 y no vi la señora. ¿Y qué yo hice? Yo dije, no hay problema, toma mi puesto. Y eso es lo que debemos de hacer. ¿Con qué me vale a mí de decirle unas cuantas palabras a esa señora, enojarme y causar más problemas, ¿verdad? No, que vaya, pase, señora. Entonces eso es lo que debemos de hacer. Y en ese aspecto de frenar nuestra lengua, nuestra boca, ¿sabe lo que va a pasar? Nuestras conversaciones va a ser mucho mejor. Mira lo que dice eh, Colosenses, aquí Pablo, Colosenses capítulo 4 versículo 6. Dice así, que sus conversaciones sean, ¿qué? Cordiales y ¿qué? Agradables. Cordial y ¿qué, iglesia? Agradables. Piensa en esto. Dice, a fin de que ustedes tengan que la respuesta adecuada para cada persona. En otra palabra, hermanos, que cuando usted tiene paciencia, cuando usted tiene la gracia de Dios, cuando usted refrena de decirle malas palabras, de enojarse, cuando usted escucha a la otra persona, en cambio, sus conversaciones va a ser cordial. Sus conversaciones va a ser ¿qué, hermanos? Va a edificar a la persona y dice que en cada palabra le va a ministrar. Va a ser adecuada para cada persona. Le va a poder ministrar. ¿Sabe? Después ellos se dieron cuenta. La señora me dice, ¿usted anda con este grupo? ¿Usted es un ministro? Sí, soy pastor. Pastor, ay, ore por nosotros. Y comenzamos la conversación. Mira cómo es. Pero si yo vengo con una mala actitud, ¿verdad? Y le digo otras palabras, ¿qué va a pasar? Van a llamar seguridad. Se llevaron el pastor preso por discutir. Le dio con la Biblia por la cabeza. No, tenemos que amarnos. Hasta los mismos, el prójimo, como hemos leído de que dice la palabra de Dios, personas que no están, que no son personas de la fe. Por eso, mira, yo le cuento, no es, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Porque créemelo, si Dios lo ve todo, Dios, siempre hay una persona que te va a señalar. Mira el pastor allí donde anda discutiendo con una persona. Ojalá que no digan, mira el pastor en el parqueadero que le dijo al de seguridad, mira, necesitamos irnos para la iglesia, ¿no entiendes? ¿Verdad? Entonces son cosas así y tenemos que cuidar nuestra lengua, nuestro testimonio. ¿Verdad, iglesia? Entonces, en esto podemos tener una buena conversación para edificar a los demás, a nuestra iglesia y nuestros hermanos y personas que no conocemos. Y créanmelo, si usted practica estas aplicaciones y los ponen en práctica, usted verá su relación con su esposa y su esposo. Va a decir, pero qué, eso fue la prédica del pastor, ¿verdad? Porque mira, usted es tan dulce conmigo ahora y sus palabras. Ojalá que no una semana, que ojalá que en un mes, 2 meses va a seguir hablándome así. Bien, ¿verdad? Entonces, es bueno notar aquí los domingos porque usted puede visitar esos versículos y la prédica y decirle a su esposo o su esposa cuando se pasan de línea con las lenguas, recuérdese de lo que dice la palabra de Dios. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Entonces, en conclusión, si nos
mantenemos en este sentir, ¿verdad? En el Espíritu Santo, dejando que Dios obre en nosotros. Hermanos, vamos a ver el cambio. No va a dejar que la carne te controla, que te controle, ¿verdad? No vamos a ver que van a llegar a la iglesia y van a llegar y decir, es una persona se metió al parqueadero mío y mira, yo vengo a la iglesia. No, vamos a entrar con paciencia. Hermano, ¿quiere tomar el parqueadero ahí? Está bien, entra. Buenos días. Mira, cuando la persona pone esa cara así, ¿verdad? Usted le da una sonrisa. Buenos días, ¿cómo estás? Y sabe que esa persona va a tener que cambiar, ¿verdad? Hombres, ya saben, cuando su esposa está un poquito molesta, ¿verdad? Contigo, una sonrisa, palabras que le va a amar a ella, edificarla a ella. Dile, te amo, mi amor, te ves hermosa hoy. ¿Sabe qué debemos de hacer los hombres? No dejar, cuando usted anda rápido, no deja a la esposa atrás. Y usted va a millón corriendo. Y su esposa está ahí atrás. Yo sé que los latinos, nosotros siempre estamos pegaditos con nuestra esposa, ¿verdad? Eso es importante. Cordial. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Cordial. Conversación, acciones en todo lo que hacemos. Amén. Dios odia la lengua mentirosa. Piensen en eso. Aquí vemos la historia de esta pareja que murieron. Eso fue la consecuencia de ellos. Entonces, en conclusión aquí, ¿verdad? Debemos, hermanos, tener una conversación que será para bendecir a los demás, no habla mentiras, tampoco discordia, sino exhortación. Cuando usted exhorta a una persona, la persona se va a sentir feliz de que usted le está reconociendo. Cada ser, le voy a decir algo, cada ser humano quiere sentirse amado o amada. Cada ser humano. Y si usted ignora a una persona, hermano, lo que ustedes están haciendo es ignorando a Dios. Porque Dios, y especialmente una hija o un hijo de Dios. ¿Ok? Piensen eso. Entonces tenemos que exhortarnos, ¿verdad? Ayudarnos, amarnos. Y cuando tu hermano o una amistad está a tu alrededor, no le va a hablar mentiras o palabras desenfrenadas. No, ¿verdad que no? La iglesia promesa no lo va a hacer, ¿verdad que no? Amén. ¿Cuánto dicen amén? Si se pueden poner sobre sus pies, por favor. Gloria a Dios. Vamos a preparar nuestro corazón. Hoy es la cena del Señor. Es un momento de dedicar nuestro corazón, nuestro tiempo con el Señor, de darles gracias a Él, reconociendo de lo que Dios ha hecho por nosotros, de enviar su Hijo amado eh, y morir en la cruz de Calvario. Y le damos gracias a Dios por este tiempo, porque es un tiempo de reflexionar, de pensar en el sacrificio de Jesucristo en la cruz de Calvario. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu cuerpo, Señor, que fue derramado en la cruz de Calvario. Gracias, Señor, por tu sangre. Señor, estamos participando en la cena del Señor. Dice tu palabra de Dios que cada cristiano debemos de participar. Porque aquellos que no participan en la cena del Señor, ¿cómo van a poder tener un lugar en tu reino? Porque no están reconociendo el sacrificio de la cruz del Calvario. Y Señor, estamos aquí reconociendo que si tú muriste por nosotros y en el tercer día, Señor, saliste de esa tumba fría y estás sentado a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Y un día tú vas a llamar a tu iglesia, gloria a Dios, para estar contigo por una eternidad. Gracias, Señor, por la Iglesia Promesa Internacional. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Ahora vamos a celebrar con nuestros hermanos que vinieron desde afuera, de lejos, de muchos países en Europa, África, América Latina, los Estados Unidos, hasta Japón.
Así, Señor, podemos compartir con ellos. Gracias por la Iglesia Promesa Internacional. Te amamos y te glorificamos. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Para obtener más información sobre Iglesia Promesa Internacional y escuchar los últimos sermones, visite iglesiapromesa.org. Únete a nosotros en nuestra página de YouTube. Suscríbete hoy en youtube.com/Iglesia Promesa N, I, C.